¿Cuántas mañanas había saludado ya el silencio desde que la puerta de la oficina se cerró para ella por última vez? Elena Vargas no llevaba la cuenta, pero sentía el peso de cada una en la quietud opresiva de su apartamento en el barrio de Salamanca. Impecable, como siempre había sido su vida profesional, cada objeto en su lugar, cada superficie brillante. Un orden que ahora se le antojaba un sarcasmo frente al caos incipiente de sus días vacíos. El teléfono sonó, puntual como una sentencia. La voz de Mateo, su único hijo, al otro lado. «Felicidades, mamá. 365 días para llegar a esa llamada de 2 minutos. Un trámite envuelto en una formalidad que dolía más que el olvido». «¿Todo bien por el trabajo?», preguntó ella, aferrándose al único idioma que habían compartido durante décadas. «Sí, mucho lío. Ya te llamo con más calma». La calma nunca llegaba. Colgó y el silencio regresó, más denso esta vez. 65. Una vida dedicada a escalar, a demostrar, a construir un castillo financiero que ahora la albergaba como una reina depuesta en un reino de ecos. La reestructuración, lo llamaron. Un eufemismo cruel para decirle que su tiempo, su implacable eficiencia, ya no eran necesarios. Recordó la frialdad del último día, las sonrisas tensas, la caja con sus pocas pertenencias personales que sintió ridículamente ligera. Se levantó del sofá de diseño, mullido y anónimo, y caminó sin rumbo por el pasillo. Sus pasos resonaban sobre el mármol pulido. Necesitaba hacer algo, ordenar, controlar lo incontrolable. Abrió un armario empotrado en el cuarto de invitados, uno que rara vez usaba, lleno de mantelerías heredadas y recuerdos que prefería no mirar. Al fondo, casi oculta, una caja de madera algo polvorienta. La reconoció al instante. Con manos temblorosas la sacó y levantó la tapa. Dentro, el olor seco y familiar del grafito, los restos de carboncillos, un juego de acuarelas resecas cuyos colores aún conservaban una promesa de intensidad, pinceles endurecidos. Sus herramientas de juventud, de una Elena que soñaba con lienzos y no con balances, antes de que la vida, o más bien sus propias decisiones, la llevaran por un camino muy diferente. Un nudo se formó en su garganta, una mezcla de nostalgia aguda y un dolor sordo por algo perdido, algo que ni siquiera recordaba haber enterrado tan profundamente. Cerró la caja con brusquedad, como si el contacto pudiera quemarla, y la devolvió a la oscuridad del armario. Pero la imagen de esos colores secos, la sensación del carboncillo bajo sus dedos imaginarios, se quedó con ella, flotando en el silencio. Los días siguientes se deslizaron en una monotonía gris, apenas salpicada por las salidas obligadas al supermercado o a la farmacia. Elena intentó imponerse una rutina, leer la prensa económica, un hábito que ahora carecía de sentido, revisar inversiones, planificar comidas que apenas probaba. Pero la sensación de vacío persistía, como una humedad invisible que calaba los huesos. Una tarde, impulsada por una necesidad indefinida de aire, de espacio, se obligó a caminar hasta el Retiro. El otoño madrileño teñía los árboles de ocres y dorados, una belleza melancólica que apenas rozaba su conciencia. Se sentó en un banco apartado, sacó un pequeño cuaderno y un lápiz que había comprado esa misma mañana, sintiéndose una impostora. Intentó dibujar la fuente cercana, las hojas caídas, pero sus dedos se sentían torpes, ajenos. La línea era rígida, insegura. Observó a la gente pasar, parejas de ancianos cogidos del brazo, estudiantes riendo, turistas con mapas. Todos parecían tener un propósito, un lugar. Ella se sentía invisible, una pieza desubicada en el gran puzzle de la ciudad. Cerca de ella, una mujer de pelo blanco y chal colorido pintaba acuarelas en un pequeño bloc, absorta y sonriente. Elena la miró de reojo, con una mezcla de envidia y curiosidad. La mujer parecía tan libre. Guardó el cuaderno con un suspiro de frustración y volvió a casa por calles que le resultaban extrañas, aunque las hubiera recorrido 1000 veces. Esa noche reunió el valor para llamar a Mateo. «¿Qué tal, hijo? Pensaba que quizá podríamos comer juntos un día de estos, o ir a ver a los niños». La pausa al otro lado fue casi imperceptible, pero cargada de significado. «Uf, mamá, ando fatal de tiempo. Ya sabes, el proyecto nuevo. Además, los niños tienen actividades. Te llamo yo, ¿vale?» Otra vez el «te llamo yo». Otra vez la puerta cerrada con amabilidad distante. Elena colgó sintiendo la vieja y conocida punzada de la impotencia. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué sentía que mendigaba migajas de atención de su propio hijo? Se sirvió una copa de vino, algo que hacía con demasiada frecuencia últimamente, y se quedó mirando la ciudad nocturna a través de los ventanales.
Las luces parecían frías, lejanas. Ella, que había dirigido equipos, que había negociado millones, no sabía cómo cruzar el abismo que la separaba de las personas que supuestamente más quería. El recuerdo de la caja de pinturas volvió a su mente, una invitación silenciosa y perturbadora. Volvió al retiro varios días después, casi a la misma hora. La mujer del chal colorido seguía allí, pintando con una concentración serena. Esta vez sus miradas se cruzaron. La mujer le sonrió abiertamente, sin reservas. Elena, pillada infraganti, sintió un rubor incómodo subirle por el cuello, pero forzó una leve inclinación de cabeza. Al día siguiente volvió a coincidir. Fue la mujer quien rompió el hielo. ¿También le gusta dibujar?, preguntó con una voz cálida, señalando el cuaderno que Elena sostenía sobre sus rodillas como un escudo. Bueno, lo intentaba, murmuró Elena, sorprendida por su propia respuesta. Hace mucho que no. Never is late, dijo la mujer con sencillez. Soy Carmen Solís, por cierto. Elena Vargas. Se dieron la mano. La de Carmen era firme, ligeramente manchada de azul ultramar. Vivo aquí cerca. A veces, después de pintar, me tomo un café en esa terraza de ahí, si algún día le apetece. Dejó la invitación flotando en el aire. Elena, normalmente reservada hasta la médula, se encontró asintiendo casi sin darse cuenta. Quizá. Gracias. Unos días más tarde, venciendo una resistencia interna que no comprendía del todo, Elena se acercó a la terraza que Carmen le había indicado. La vio sentada en una mesa al sol, leyendo un libro. Carmen levantó la vista y le hizo un gesto de bienvenida. Elena, qué alegría. Siéntese, por favor. La conversación empezó con temas triviales, el tiempo, el parque, lo difícil que era aparcar en el barrio. Pero poco a poco, guiada por la naturalidad de Carmen, Elena empezó a relajarse. Habló de su reciente jubilación, aunque omitió la parte de forzosa. Carmen escuchaba con atención, asintiendo, haciendo preguntas pertinentes pero discretas. Ella también era viuda, contó, y había redescubierto la pintura hacía unos años, después de una vida dedicada a sus hijos y a un pequeño negocio familiar. Al principio me sentía ridícula, confesó Carmen con una risa suave. ¿Yo ponerme a pintar a mi edad? Pero luego pensé, ¿y por qué no? Si no es ahora, ¿cuándo? Sus palabras resonaron en Elena. Había algo en la actitud de Carmen, una aceptación tranquila de la vida, una conexión con las pequeñas alegrías, que contrastaba brutalmente con su propia rigidez y descontento. Por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió una chispa de algo parecido a la conexión. Cuando se despidieron, Carmen le dio el teléfono de un centro cultural cercano donde impartían talleres de pintura. Por si le pica el gusanillo, dijo guiñándole un ojo. Elena guardó el papel en el bolso, sin saber si se atrevería a llamar. Era un paso enorme hacia un territorio desconocido y vulnerable. El siguiente intento de acercamiento a Mateo fue aún más desalentador. Consiguió que la invitaran a comer un domingo. El piso de Mateo y su mujer, Laura, en una zona residencial más nueva y funcional, siempre le había parecido impersonal, falto de carácter, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Los niños, sus nietos, la saludaron con la timidez distante de quienes ven poco a la abuela. Durante la comida, la conversación fue forzada, llena de silencios incómodos que Elena intentaba rellenar con preguntas sobre el trabajo de Mateo o los estudios de Laura. Sintió la mirada evaluadora de su nuera, o quizás solo proyectaba su propia inseguridad. Mateo, aunque educado, parecía tenso, respondiendo con monosílabos, consultando el móvil constantemente. Mientras ayudaba a recoger la mesa, sus ojos se posaron en una foto enmarcada en la estantería. Mateo de niño, disfrazado en una función escolar, mirando a la cámara con una sonrisa algo forzada. A su lado, Javier, su difunto marido, con una expresión cansada pero orgullosa. Elena no estaba en la foto. Recordó vagamente el evento. Una reunión crucial, una presentación inaplazable. Siempre había una razón. En ese momento, una oleada de frío la recorrió. El éxito profesional, las cifras ascendentes, todo aquello por lo que había luchado con uñas y dientes, había valido la pena el precio de esa ausencia constante, de esa sonrisa infantil que ya entonces parecía saber que mamá no llegaría. Se despidió pronto, con una excusa vaga sobre el tráfico. En el taxi de vuelta a su silencioso apartamento, las lágrimas pugnaron por salir, pero las contuvo con la disciplina férrea de siempre. No lloraría. Llorar era una debilidad, una admisión de fracaso. Pero el dolor estaba ahí, instalado en su pecho como una piedra. Esa noche sacó la caja de pinturas del armario.
La abrió sobre la mesa del comedor, bajo la luz cruda del halógeno. Cogió un carboncillo. Sus dedos, acostumbrados a la frialdad de las teclas del ordenador y al peso de las estilográficas de lujo, se sintieron extraños al contacto con la textura rugosa. Sobre una hoja de papel cualquiera, trazó una línea tímida, luego otra. Sin pensar, empezó a esbozar las formas de los árboles que había visto en el retiro. Eran torpes, infantiles, pero el simple acto de deslizar el carboncillo sobre el papel, el sonido rasposo, el polvo negro manchando sus dedos, despertó algo en ella, una sensación olvidada de concentración, de creación. Animada por ese pequeño destello y por el recuerdo de la conversación con Carmen, buscó el teléfono del Centro Cultural. Marcó el número antes de poder arrepentirse. Se informó sobre el taller de acuarela. Había plazas libres. Se inscribió. El primer día de clase fue una tortura. Se sentía fuera de lugar entre las otras alumnas, la mayoría mujeres de su edad, pero aparentemente más relajadas, más sociables. La profesora, una joven paciente, explicó las técnicas básicas. Elena escuchaba con la atención de quien asiste a un consejo de administración, tomando notas mentales. Cuando llegó el momento de pintar, sus manos temblaban ligeramente. El agua se mezclaba con el pigmento de forma impredecible, los colores se desbordaban. Se sintió frustrada, incompetente, pero persistió. Semana tras semana acudía al taller. Poco a poco empezó a disfrutar del proceso más que del resultado. Le gustaba la sensación del pincel húmedo sobre el papel, la forma en que los colores fluían y se mezclaban, creando efectos a veces inesperados. Sus trabajos seguían siendo modestos, pero ya no le importaba tanto. El taller se convirtió en un pequeño refugio, un espacio donde no era la exdirectiva Elena Vargas, sino simplemente Elena, la aprendiz torpe pero tenaz. La amistad con Carmen se consolidó en esos meses otoñales. Se veían a menudo para tomar café después del taller o para pasear por el retiro, ahora que Elena ya no se sentía tan fuera de lugar en el parque. Hablaban de todo y de nada, de libros, de exposiciones, de los achaques propios de la edad, de los hijos. Elena seguía siendo reservada sobre su pasado más íntimo, sobre Javier, sobre la verdadera naturaleza de su relación con Mateo, pero Carmen no presionaba. Simplemente escuchaba. Fue Carmen quien le habló de la pequeña exposición que el Centro Cultural organizaba a final de curso para los alumnos de los talleres. «Deberías presentar algo, Elena», le dijo un día con naturalidad. Elena casi se atraganta con el café. «Yo, pero si soy una principiante absoluta. Mis acuarelas son tuyas», la interrumpió Carmen con suavidad. «Y son bonitas. He visto cómo has progresado. No se trata de ser Rembrandt, mujer, se trata de compartir algo que te gusta hacer». La idea la aterró y la atrajo a partes iguales. Exponer sus torpes intentos, mostrar esa faceta vulnerable que tanto se esforzaba por ocultar, era impensable. Y sin embargo, mientras tanto, la relación con Mateo seguía en un punto muerto. Intercambiaban llamadas cortas, funcionales. Elena intentó invitarlo a comer de nuevo, pero él alegó un viaje de trabajo. Empezaba a sospechar que las excusas eran solo eso, una forma educada de mantenerla a distancia. La sospecha se confirmó una tarde de la forma más inesperada. Sonó el teléfono. Era Mateo. Su voz sonaba extraña, tensa. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» El corazón de Elena dio un vuelco. «¿Pasa algo?» «No, no es nada grave. Bueno, en realidad sí». Hubo una pausa cargada. «Laura y yo nos vamos a separar». La noticia la dejó sin aliento. Intentó articular palabras de consuelo, de apoyo, pero Mateo la cortó. «No te llamo para eso, mamá. Te llamo porque necesito que entiendas algo». Su voz se endureció. Todos estos años, siempre el trabajo primero, siempre la reunión, el viaje, el informe urgente. ¿Te acuerdas de aquella vez que me rompí el brazo en el colegio? Llamaron a papá. Tú estabas en Londres cerrando un trato, o de la final de baloncesto. Ganamos. No estabas. Cada palabra era un golpe certero. Elena escuchaba, paralizada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo sus pies. «Laura dice que soy igual», continuó Mateo con amargura, «que repito el patrón, que nunca estoy presente. Y tiene razón. ¿Y sabes de quién lo aprendí, mamá?» El silencio que siguió fue devastador. «Lo siento, Mateo», consiguió susurrar Elena, con la voz rota. «No es suficiente, mamá», dijo él y colgó. Elena se quedó con el teléfono en la mano, temblando. La acusación tan directa, tan brutal, había derribado todas sus defensas. El dolor era físico, agudo.
Se dio cuenta con una claridad aterradora de que el resentimiento de Mateo no era una invención suya, era real, profundo, y había envenenado sus vidas. Y lo peor era que en el fondo sabía que él tenía razón. Siempre había habido una excusa, una justificación, la seguridad económica, el futuro de Mateo, el sacrificio, pero ahora esas justificaciones sonaban huecas, patéticas. La conversación con Mateo la sumió en una oscuridad profunda. Se encerró en el apartamento durante días, sin contestar al teléfono ni siquiera a Carmen. El taller de pintura, la exposición inminente, todo le parecía trivial, absurdo. ¿De qué servía pintar paisajes amables cuando su propia vida era un erial de relaciones rotas y remordimientos? El impulso de abandonarlo todo, de volver a la seguridad de su caparazón de eficiencia y control, era abrumador. Se miró al espejo. Vio a una mujer envejecida, con los ojos rodeados de sombras, la expresión tensa. ¿Quién era realmente? La ejecutiva implacable había desaparecido, dejando tras de sí solo a esta mujer asustada y sola. El dolor por las palabras de Mateo era constante, un eco sordo en su cabeza. Le había culpado de su propia infelicidad, de la ruptura de su matrimonio, y aunque una parte de ella quería rebelarse, defenderse, otra más honesta reconocía la verdad en sus palabras. El patrón se repetía. El trabajo como refugio, como excusa para no enfrentar la complejidad de las relaciones humanas. Ella lo había hecho. Y ahora Mateo lo hacía. Se sentó frente a la acuarela que había estado preparando para la exposición. Era un paisaje del Retiro, capturado en una tarde luminosa de otoño, con los colores cálidos que tanto le gustaban a Carmen. Era imperfecta, sí, con fallos técnicos evidentes, pero había algo en ella. Una cierta paz, una luz que había conseguido plasmar casi sin querer. Recordó las palabras de Carmen. No se trata de ser Rembrandt. Se trata de compartir algo que te gusta hacer. Y si tenía razón. Y si, por una vez en su vida, se permitía ser vulnerable. Y si, en lugar de esconderse, daba un pequeño paso hacia afuera, aunque fuera solo a través de esa modesta acuarela. Era un pensamiento aterrador. Significaba exponerse al juicio, a la posible indiferencia. Significaba aceptar su imperfección, no solo como pintora, sino como persona. Durante horas libró una batalla silenciosa en la quietud del apartamento. El orgullo herido le gritaba que se retirara, que no se humillara más. El miedo le susurraba que era inútil, que nada cambiaría. Pero otra voz, más tenue, más nueva, le instaba a intentarlo. Una voz que anhelaba romper el ciclo de aislamiento y silencio. Al final, agotada, pero con una extraña calma, tomó una decisión. Cogió la acuarela con cuidado. No era un acto de desafío hacia Mateo, ni una búsqueda de aprobación externa. Era algo que necesitaba hacer por sí misma, un pequeño acto de afirmación en medio del naufragio. Al día siguiente, llamó a Carmen. «Creo que sí voy a llevar la acuarela a la exposición», dijo, con la voz aún temblorosa. La alegría en la respuesta de Carmen fue su única recompensa inmediata, pero, por alguna razón, fue suficiente. La tarde de la inauguración de la exposición en el Centro Cultural fue un murmullo de conversaciones amables y tintineo de copas de vino barato. Elena llegó acompañada de Carmen, sintiendo el corazón latir con fuerza contra sus costillas. Buscó su acuarela con la mirada entre las decenas de trabajos colgados en las paredes. Allí estaba, en un rincón discreto, bajo una luz algo pobre, su pequeño paisaje otoñal del Retiro. Se sintió extrañamente desapegada, como si la hubiera pintado otra persona. No era ni mejor ni peor que muchas otras, simplemente estaba allí. Carmen le apretó el brazo con complicidad. «Es preciosa, Elena». Elena forzó una sonrisa. No esperaba elogios ni reconocimientos. El simple hecho de haberla traído, de haber superado su propio miedo, era ya una victoria silenciosa. Observaron las obras de los demás, charlaron brevemente con la profesora y algunas compañeras del taller. Elena se mantuvo en un segundo plano, escuchando más que hablando. No se sentía transformada, pero sí, diferente. Algo se había movido dentro de ella, una pequeña grieta en la armadura. No se quedó mucho tiempo. Necesitaba volver a la calma de su casa. Al despedirse de Carmen, ésta le dijo, «Llámame mañana, ¿eh?» Elena asintió, agradecida por esa presencia constante y discreta en su vida. Las semanas siguientes transcurrieron con una nueva quietud, menos opresiva que antes. Siguió acudiendo al taller de pintura, ahora con menos ansiedad, simplemente por el placer de hacerlo. Empezó a explorar otros rincones de Madrid que apenas conocía, a caminar sin rumbo fijo, a sentarse en terrazas a leer, observando la vida pasar con una perspectiva ligeramente distinta.
No había vuelto a hablar con Mateo desde aquella llamada devastadora. No se atrevía a llamarle ella, y él tampoco lo hacía. El silencio era una barrera incómoda, pero Elena decidió no forzar las cosas. Necesitaba tiempo. Él necesitaba tiempo. Un día, mientras tomaba café en una pequeña plaza cerca de su casa, su móvil vibró. Era un mensaje de Mateo. «Mamá, ¿te apetece tomar un café mañana? Estoy libre a mediodía». Elena releyó el mensaje varias veces, incrédula. Respondió con un simple «claro, hijo, ¿dónde?». Quedaron en una cafetería neutral, a medio camino entre sus casas. Elena llegó puntual, nerviosa. Mateo ya estaba allí, esperándola. Su rostro parecía cansado, pero había algo en su mirada menos tenso que la última vez. Pidieron cafés. Hubo un silencio inicial, menos cargado que en otras ocasiones. «¿Qué tal tú, mamá?», preguntó él finalmente. «Bien», respondió Elena. «Tranquila, pintando un poco». Mateo levantó las cejas con una sombra de curiosidad genuina. «Ah, ¿sí? ¿Sigues con las clases?». «Sí, me gusta, me ayuda, a mantener la cabeza ocupada». Hablaron un rato más de temas superficiales, del tiempo, de fútbol. No hubo reproches ni disculpas explícitas. Pero en un momento Mateo dijo, casi para sí mismo, «Lo de Laura es complicado. Supongo que los dos tenemos nuestra parte de culpa». Elena asintió en silencio, sin atreverse a decir nada que pudiera romper esa frágil tregua. Cuando se despidieron, Mateo le dio 2 besos en la mejilla, un gesto casi olvidado entre ellos. «Cuídate, mamá. Tú también, hijo». Elena volvió a su apartamento sintiendo una mezcla de emociones confusas. No había habido una reconciliación, ni una catarsis, pero algo había cambiado. La conversación con Mateo, aunque contenida, había sido normal. Había visto una chispa de conexión, una posibilidad de entendimiento mutuo que no creía posible. Quizá el abismo no era infranqueable. Quizá solo necesitaba un puente construido con paciencia y pequeños gestos. Entró en el salón. La luz del atardecer madrileño entraba por los ventanales, tiñendo la estancia de tonos cálidos. Su caballete estaba junto a la ventana, con una nueva acuarela a medio empezar. Ya no lo escondía en el cuarto de invitados. Era parte del paisaje de su casa, como lo era ahora de su vida. Se acercó y contempló los trazos aún húmedos. Ya no buscaba la perfección técnica, sino capturar una sensación, un instante de luz, un color. Se dio cuenta de que pintar se había convertido en su forma de meditar, de procesar el torbellino de pensamientos y emociones que la habían asaltado desde la jubilación. El arrepentimiento seguía ahí, por supuesto. El tiempo perdido con Mateo, la distancia emocional con Javier. Ahora se preguntaba a menudo si él también se había sentido solo en aquel matrimonio funcional pero frío, los sueños abandonados en pos de una ambición que ahora le parecía vacía. Todo eso formaba parte de su historia, de quién era. Pero ya no la paralizaba. Había aprendido a la fuerza que la vida no era una línea recta hacia el éxito, sino un camino sinuoso, lleno de desvíos inesperados y paisajes agridulces. Y que nunca era demasiado tarde para intentar cambiar el rumbo, o al menos la forma de mirar el paisaje. Cogió un pincel fino, mojó la punta en un azul pálido y añadió un detalle al cielo de su acuarela. Una pincelada pequeña, casi imperceptible, como los pequeños pasos que estaba dando en su propia vida. Miró por la ventana. Madrid se extendía a sus pies, indiferente y vibrante. Ya no se sentía tan sola en medio de la multitud. Tenía a Carmen, tenía la pintura y tenía una puerta entreabierta hacia su hijo. No era la vida que había planeado ni la que hubiera elegido si pudiera volver atrás. Pero era su vida, aquí y ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió una incipiente serenidad, una calma melancólica teñida de una frágil pero persistente esperanza. El silencio del apartamento ya no era opresivo, era simplemente silencio, un espacio donde empezar a escuchar su propia voz. Los meses siguientes no trajeron transformaciones milagrosas, sino la lenta consolidación de los pequeños cambios. Elena continuó con sus clases de pintura, ganando confianza, disfrutando del proceso creativo sin la presión autoimpuesta de la excelencia. Su relación con Carmen se profundizó, se convirtieron en confidentes, compartiendo no solo cafés y paseos, sino también las vulnerabilidades y alegrías de esa etapa de la vida. Las conversaciones con Mateo se volvieron más frecuentes, aunque seguían siendo cautelosas. A veces comían juntos, otras hablaban por teléfono. Elena aprendió a escuchar más y a juzgar menos, a interesarse por su vida sin intentar dirigirla.
Descubrió que Mateo también estaba en su propio proceso de búsqueda, intentando entender su ruptura y redefinir su relación con el trabajo y la paternidad. Un día, Mateo la sorprendió invitándola a una excursión de senderismo por la sierra de Guadarrama con los niños. Elena, que nunca había sido aficionada a la montaña, aceptó con cierta aprensión. La caminata fue más dura de lo que esperaba, pero el aire fresco, el paisaje imponente y, sobre todo, las risas espontáneas de sus nietos y la conversación